El día de hoy vamos a hacer el devocional en el versículo 8 del capítulo 13 de la carta a los Romanos. Romanos 13, versículo 8. Y este versículo dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Para meditar en este versículo, vamos a analizar y vamos a profundizar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios acerca de este versículo que el apóstol Pablo nos anima, nos exhorta a que seamos responsables. Dice: no debáis a nadie nada. Aquí nos está hablando de una responsabilidad del creyente. Y si queremos ir más allá, pues hay responsabilidades para todos. Pero como creyentes debemos de asumirla con toda, debemos de estar dispuestos a mantener esa responsabilidad. Y es la palabra en la que vamos a profundizar el día de hoy. Tomando este versículo, vamos a hablar acerca de la responsabilidad. Hoy en día la sociedad está carente de muchos valores y entre uno de esos valores está la responsabilidad. Hoy en día usted escucha hablar acerca de la irresponsabilidad de las personas. Hoy en día usted escucha hablar de jovencitas de 11, 12, 13 años que ya son madres, de jóvenes de 13, 14 años en la adolescencia ya son padres. Es decir, todo eso nos lleva a analizar y a ahondar en la irresponsabilidad, es decir, en una falta de responsabilidad, porque lo contrario, lo opuesto a la responsabilidad es la irresponsabilidad. Así es que vamos a ahondar en esta palabra, tomando este versículo, en esta palabra que es la responsabilidad. Pero antes de continuar, hay que entender qué significa o qué encierra la responsabilidad. Y dice que la responsabilidad es cumplir a cabalidad algo que se nos ha confiado. En el día a día, nosotros vivimos el día a día. La responsabilidad va a venir en ese día a día a nuestras vidas. Y la responsabilidad, no se olvide, amigo y amiga, va a venir de diferentes fuentes, que pueden ser previsibles o imprevisibles, pero la responsabilidad siempre tiene que estar presente. La responsabilidad nos lleva a cumplir en lo personal, porque cuando una persona no es responsable consigo mismo, usted ha escuchado a mucha gente decir: pero qué irresponsable fuiste. Porque la responsabilidad comienza desde uno mismo. Muchas veces queremos que la gente sea responsable con nosotros, pero nosotros no somos responsables con nosotros mismos. Debemos entonces entender que la responsabilidad nos lleva a cumplir en lo personal, pero también en la sociedad. Tengo que ser responsable conmigo mismo, en lo personal, pero también tengo que ser responsable en la sociedad en la que me desenvuelvo. La responsabilidad nos lleva a tomar decisiones correctas, pero cuando actuamos de manera irresponsable, tomamos decisiones incorrectas. La importancia entonces de la responsabilidad. En nuestro diario vivir vamos a estar tomando decisiones día tras día, y ahí la importancia de hacerlo con responsabilidad. Ser responsable entonces implica mantenerme en constante disposición para enfrentar de manera práctica y de manera positiva los embates de la vida. Día a día van a venir embates a nuestra vida, pero hay que enfrentarlas con responsabilidad. No hay que enfrentarlas por enfrentarlas, sino hay que hacerlas con responsabilidad. La responsabilidad entonces consiste en cumplir las obligaciones y compromisos que hemos adquirido con otras personas.
las responsabilidades y compromisos que hemos adquirido con una institución, etcétera, etcétera. La responsabilidad nos lleva a contribuir para el bienestar de nuestra familia. Tenemos que ser responsables con nuestra familia. La responsabilidad debe ser inculcada desde nuestros hogares. Siempre hago énfasis en esto. En todos los videos acerca de estos devocionales que se está subiendo en el canal, hago énfasis en que todos estos valores deben ser inculcados desde nuestros hogares. Desde que el niño es muy pequeñito, desde que el niño está en el proceso de crecimiento, en el desarrollo, durante toda la vida, nosotros como padres debemos desde pequeñitos enseñar, inculcar, instruir a nuestros hijos con estos valores. Y uno de ellos es del que estamos hablando el día de hoy, la responsabilidad. Desde la crianza de nuestros hijos, entonces, enseñarles a que ellos tienen que ser responsables. Enseñarles a cumplir con sus obligaciones como hijos, como estudiantes cuando van a la escuela, a cumplir con sus deberes, con sus tareas, a respetar a los maestros, a respetar a sus compañeros. Enseñarles cuando van ya al colegio, a que tienen que ser responsables, cuando ya van a la universidad, cuando ya empiezan a trabajar, cuando ya son profesionales, ellos ya se han criado y ellos ya se han educado y ellos han aprendido este valor de la responsabilidad y entonces en la sociedad van a ser personas responsables. Van a ser personas que tienen esta cualidad, que es la responsabilidad. A medida que han ido creciendo nuestros hijos, han ido aprendiendo, han ido practicando y llega un momento de sus vidas, cuando llegan a su madurez, en que ya han adquirido este valor que es la responsabilidad. Porque la responsabilidad ellos van a asumirla, la van a cumplir con ellos y también con la sociedad en general donde ellos les toque desenvolverse. Las personas responsables asumen las consecuencias de sus acciones. Hoy en día vemos mucha gente que no asume las consecuencias. Cuando las consecuencias son duras y difíciles y las consecuencias son negativas, pues la persona da la espalda y dice, pues no asume con responsabilidad. Por eso yo decía al inicio, que cuando tomamos decisiones con responsabilidad, las consecuencias van a ser positivas. Pero cuando tomamos decisiones de manera irresponsable, las consecuencias van a ser negativas. Pero ahí, en medio de esas responsabilidades negativas, hay que asumir la responsabilidad y enfrentarlas. Las personas responsables entonces tienen que asumir las consecuencias de sus acciones, sean positivas o negativas. Pero no se olvide que de todas ellas al final siempre sacaremos una enseñanza para nuestras vidas. Vamos a sacar algo de aprendizaje para nuestras vidas. Muchas veces aprendemos de los errores. Muchas veces de las caídas y levantadas comenzamos a aprender y maduramos. A veces de esa manera cuando no hemos sido inculcados, cuando no hemos sido enseñados desde pequeños. Pero la responsabilidad es imprescindible en el ser humano. Y cuanto más en el Hijo de Dios, en el creyente, en el que dice ser seguidor de Cristo. Dice entonces el apóstol Pablo y nos anima y nos exhorta en este versículo, dice, no debáis a nadie nada. El apóstol nos instruye en esta carta para que no debamos a nadie nada. Hay que pagar a todo y a todas las personas que debamos. Hay que pagar. Este versículo nos enseña a ser responsables y a cumplir con nuestros deberes y obligaciones. No se olvide, amigo y amiga, que día a día hay que pagar facturas de luz, de servicios básicos, hay que pagar facturas de alimentación, de vestuario, porque son responsabilidades que hay que enfrentarla día a día en nuestros hogares. Pero de todas ellas hay que pagarlas, hay que cumplirlas. Pagad a todo lo que debáis, en otras palabras nos está diciendo el apóstol Pablo. Cuando dice no debáis a nadie nada, paguen todo lo que deban,
paguen, dice el apóstol Pablo. Al que tributo, tributo, al que honra, honra. Pague toda obligación, todo lo que ha asumido, todo lo que está pendiente, hay que pagar. Toda factura pendiente, hay que pagar. No nos endeudemos de manera irresponsable. Hay personas que asumen deudas de manera irresponsable y después no la pueden pagar y después quedamos mal, damos mal testimonio o estamos desesperados porque las consecuencias son negativas. Entonces no debamos mejor nada a nadie. Si es que estamos debiendo, paguémosla. Y si no, tratemos de no asumir deudas que luego nos van a poner en apuros, en angustia y en desesperación. La palabra debáis es una palabra que no está en pasado ni en futuro, sino está en presente. Dice debáis, esta palabra está en presente. Y por eso esta exhortación del apóstol, para que nosotros no debamos nada a nadie, esta palabra, esta exhortación sigue vigente hasta el día de hoy. Por eso, hasta el día de hoy, no solo en la época de Pablo, sino hasta el día de hoy, no debamos nada a nadie. Nosotros los creyentes no debemos dejar deudas sin pagar. Deben ser canceladas lo más pronto. Aunque las obligaciones económicas y financieras, amigo y amiga, no van a terminar nunca porque cada día tenemos responsabilidades con nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra familia. Hay que pagar facturas de colegios, de uniformes, de materiales. Hay que pagar facturas de servicio básico. Hay que pagar facturas de alimentación. Son obligaciones que vamos a estar pagando siempre. Pero el apóstol dice que hay que pagarlo. No hay que dejar pendiente nada. No hay que dejar nada sin pago, sino que hay que pagar todo. Dice a continuación que no debamos nada, no debáis a nadie nada, y a continuación dice, sino el amaros unos a otros. Tenemos también esta responsabilidad, el amarnos unos a otros. Ya no es esta obligación económica ni financiera. Esta es una obligación, el de amarnos los unos a los otros, tal como Dios nos amó y nos sigue amando. El amor de Dios va más allá, porque cuando dice que el amaros, también el amaros, sino el amaros unos a otros, no lo entendamos como que tenemos que amarnos solo el pueblo de Dios, solo el pueblo creyente. No, el amor de Dios nos lleva más allá atrás. El amor de Dios rompe fronteras. El amor de Dios va más allá. Porque la palabra dice que Dios ama al pecador. Lo que Dios aborrece es el pecado, pero Dios ama al creyente, Dios ama al Hijo de Dios, Dios ama al cristiano, pero también ama a aquel que todavía no es cristiano, aquel que todavía no lo ha recibido como su Señor y Salvador. Dios lo sigue amando. Dios está esperando que aquella persona se arrepienta, que aquella persona rinda su vida y su corazón a Dios. Pero lo que sí Dios aborrece es el pecado que practicamos. Dios entonces nos ama y dice que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Esa es una responsabilidad que también tenemos que cumplirla. Amarnos los unos a los otros no quiere decir que debe ser solamente, como dije hace un momento, entre creyentes, sino con todos nuestros semejantes. Amarnos a nuestros compañeros de colegio, amar a los compañeros de la universidad, amar a los compañeros de trabajo. Es difícil a veces entendernos entre personas porque cada persona tiene un carácter diferente, tiene diferentes formas de actuar, pero Dios nos manda a que nos amemos los unos a los otros. En conclusión, la responsabilidad entonces es saber responder correctamente, la responsabilidad de saber cumplir correctamente las obligaciones contraídas. Aplicamos a nuestra vida este versículo, esta palabra, este valor de la responsabilidad. ¿Cómo? Si queremos que la sociedad cambie, debemos de empezar por nosotros cambiando, siendo responsables. ¿De qué manera? Cumpliendo con todos nuestros compromisos y responsabilidades en todas las áreas de nuestra vida. La responsabilidad debe empezar por nosotros para poder exigir responsabilidad en el resto. Muchas bendiciones.